El 6 de agosto de 1825 se firma el Acta de la Independencia de Bolivia después del triunfo de Ayacucho y siguiendo las instrucciones de Bolívar. El 25 de febrero de 1825, el general Antonio José de Sucre ingresa al territorio boliviano. Su papel será en darle legitimidad a un fuerte progreso revolucionario que los bolivianos ya habíamos puesto en marcha. El mariscal Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso en el que habían de decidir el destino de la nación, mientras que Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande y Tarija ya se hallaban en el poder de los revolucionarios. La reunión debía decidir la independencia absoluta del Alto Perú, no solo con relación a España, sino también con referencia al Río de la Plata y al Perú. De ese modo, la Asamblea Deliberante se reúne en Chuquisaca el 10 de julio de 1825 y por un acuerdo común determinando la independencia completa del Alto y Bajo Perú, la reforma republicana y por la soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión, redacta el Acta de la Independencia, que lleva la fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín, ganada por Bolívar. Así que Bolívar nace a la vida independiente con territorios que correspondían a la Real Audiencia de Charcas, de la época colonial, y con 4 provincias convertidas en departamentos. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa inicia en el año 1789, marcando el fin de la monarquía e iniciando la democracia. Es el fin de la Edad Moderna, pero es el inicio de la Edad Contemporánea. También en la Revolución Francesa surgen nuevas clases sociales y cimientos de los derechos humanos. También surgen los burgueses. Ellos inician la revolución contra la nobleza. Los burgueses son los que iniciaron la revolución contra la nobleza. Ellos tenían máquinas y herramientas, es decir, que tenían modos y medios de producción. Los burgueses llevaron a la cúspide de la libertad expresando que el gobierno que gobierne el país debe dejar la economía y no se debe meter en los medios de producción. Cabe aclarar que la Revolución Francesa tuvo un salto gracias a la Ilustración, que es también conocido como el siglo de las luces. La Ilustración fue el gran movimiento intelectual que surgió en el siglo 700. Tenían el propósito de acabar con la ignorancia dando nuevas ideas. Con la Ilustración había la razón, búsqueda de felicidad, naturalidad del hombre, optimismo y laicismo. El primero es inteligencia del hombre, el segundo igualdad ante la ley, el tercero el hombre es bueno por naturaleza, el cuarto perfección por naturaleza, el quinto la filantropía. La Ilustración fue quien animó a los americanos, también fue la base para la Revolución Hispanoamericana. La Revolución Norteamericana. La Revolución Americana fue un alzamiento político en las 13 colonias británicas. Era el nombre de las posesiones coloniales de Gran Bretaña, que fueron fundadas en 1607 y 1735, las cuales tenían un desarrollo económico, social y político. Para el gobierno inglés tenían un doble objetivo: establecer espacios estratégicos del control con el continente americano o descomprimir tensiones políticas internas promoviendo la inmigración de minorías religiosas. Todas las colonias tenían un gobernador que era elegido por el rey de Inglaterra. Solo las personas que poseían tierras y pagaban tributos tenían derecho a votar en la asamblea. Las mujeres no podían votar y las mujeres casadas no podían poseer tierras. Francia e Inglaterra estuvieron en rivalidad en la Guerra de los 7 Años, que fue dada desde 1756 hasta 1763. La ley del Sey imponía un interés sobre los documentos legales, sobre los efectos comerciales y sobre los periódicos. Lanzaron té al puerto de Boston. El hecho es conocido como el motín del té, que acabaría desencadenando la revolución. En 1774 los colonos se reunieron en Filadelfia para convocar el primer Congreso Continental para pedir respeto a los derechos de la colonia. George Washington y Thomas Jefferson el 4 de julio de 1776 lograron la igualdad de derechos humanos. Son adjuntos a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo o nacionalidad. Soberanía, cuando una persona o un país puede elegir sobre su destino.
Política, actividad de los que aspiran a gobernar asuntos que afectan a la sociedad de un país. Que nada vuelva pronto. Consolidación de la República Boliviana. Desde la emancipación de Bolivia se ahogó en un estado lleno de revoluciones y guerras civiles. Los primeros años de la República de Bolivia son caracterizados con la mayor inestabilidad política que ponía en riesgo su integridad poblacional, su independencia y la integridad territorial, ya que después de la Guerra de los 16 años, la cual había dejado una enorme crisis económica y a los habitantes totalmente exhaustos, en ese tiempo tanto Bolívar como Sucre se encargaron de diseñar las bases para transformar el antiguo sistema colonial a una sociedad enmarcada en los principios liberales. Bolívar cruzó Desaguadero el 12 de agosto de 1825 y a partir de allí se convirtió en el presidente y protector de la nación. Llevaba su nombre en su corto gobierno, logró introducir la contaduría y para facilitar el manejo de los fondos públicos. También encomendó a Simón Rodríguez la labor de confeccionar un proyecto educativo para el nuevo tributo indígena el 22 de diciembre de dicho año, con lo cual también se prohibió la explotación hacia los originarios. Al poco tiempo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponti Blanco, más conocido como Simón Bolívar, deja la presidencia en el año 1826, tras haber gobernado 4 meses y 16 días. Bueno, me voy. Hablen y mátense para allá. Dejando al general Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, más conocido como Antonio José de Sucre, como un nuevo presidente de la República el 29 de diciembre de 1825 hasta el 18 de abril de 1828, ya que en dicha fecha estalló un motín en Chuquisaca. El mariscal Sucre fue herido de 2 balazos. ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue? Yo no dije nada malo. Este incidente ocasionó que el mariscal tomara la decisión de abandonar el cargo de presidente de Bolivia para evitar rencores y contribuir a la pacificación de la República. Como antecedente encontramos la rebelión de Tupac Amaru II, cuyo nombre era José Gabriel Condorcanqui. Fue un caudillo indígena en la región del Cusco que proclamaba ser descendiente de Tupac Amaru, el último soberano inca. De ese modo, logró encabezar una de las principales rebeliones en noviembre de 1780, ya que ellos buscaban eliminar a la mitad de la población para devolver la tierra a sus verdaderos dueños. Tupac Amaru logró reunir un ejército muy numeroso, pero muy poco armado, debido a que los rebeldes se preparaban para tomar la ciudad de Cusco. Las tropas españolas derrotaron a las tropas de Tupac Amaru, quien fue capturado en 1781. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Y fue llevado a Cusco, donde fue descuartizado y su mujer ejecutada, la cual era Micaela Bastidas. Otra rebelión importante fue la de Tomás Katari, que sucedió un año después de Tupac Amaru, en Chayanta, región cercana al Cerro Rico de Potosí. Tomás Katari viajó hasta la Real Audiencia de Charcas por los abusos cometidos y por el aumento de tributos. Al no obtener respuestas, fue hasta Buenos Aires para presentar su reclamo al virrey, el cual se comprometió a dar una recomendación. Al volver nuevamente a la Real Audiencia de Charcas, enseñando la recomendación del virrey, el corregidor de Chayanta no solo negoció peticiones, también logró desprestigiar y humillar a Tomás Katari, quien cuando regresó a su comarca fue apresado y acusado de provocar alteraciones en el cobro de impuestos. Esta situación alteró a los habitantes. Tomás Katari tuvo lugar en la revuelta, ya que los hermanos Katari ayudaron a liberarlo. Es hora de que vayas a conocer la luz, hermano mío. Dicho año, el ejército español que partió desde Perú logró atrapar de nuevo a Tomás Katari y lo mataron arrojándolo desde un precipicio en la provincia de Yamparaes. La rebelión más importante en el territorio boliviano fue del cacique Julián Apaza, en marzo de 1781, quien tomó el nombre del nuevo mandatario, el cual creó un caudillo llamado Tupac Amaru y el apellido de Tomás, y se autonombró Tupac Katari. Y es así como logra conquistar varias provincias paceñas. Finalmente logró consolidar el primer cerco en la ciudad de La Paz, que duró 109 días. Sin embargo, las tropas españolas lograron romper el primer cerco de Katari.
En agosto de 1781 intentó por segunda vez apropiarse de la paz, pero llegó un nuevo ejército de los españoles del Virreinato del Río de la Plata, encabezado por José Reseguín, en el cual Túpac Katari tuvo que replegarse en el santuario de Peñas. En la batalla fue apresada la esposa de Túpac Katari, Bartolina Sisa, quien fue colaboradora y jefe activa de las rebeliones. Finalmente, Túpac Katari fue traicionado por Tomás Incalupe, quien lo entregó a los españoles y posteriormente fue descuartizado en la plaza de Peñas y Bartolina Sisa fue ahorcada. En Mojos, en 1810, hubo una rebelión encabezada por Pedro Ignacio de Muiva. Dicho lanzamiento duró 66 días, pero de igual forma fue reprimido por el ejército español, que era superior en números gracias a la colaboración de algunos indígenas que se unieron al bando de las autoridades reales. El rebelde Pedro Ignacio de Muiva fue capturado el 15 de enero de 1811 y posteriormente decapitado, como escarmiento para la población. De ese modo, las rebeliones indígenas fueron sofocadas por los ejércitos españoles, aunque no tuvieron un buen resultado, porque los indígenas mostraron su importancia contra los excesivos abusos de los españoles. Universidad Francisco Javier de Chuquisaca. La historia de Bolivia se encuentra profundamente arraigada en la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca. Desde que nace un 27 de marzo de 1624, forma en sus aulas con sus primeras cátedras a las generaciones que más tarde se convertirán en las gestoras de la libertad americana. Son los doctores de Charcas quienes con las ideas libertarias asimiladas en San Francisco Javier dan el primer paso para convertir esta tierra en la pionera de la emancipación. Una historia, un legado, Universidad Mayor y Real Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca. La Universidad de San Francisco Javier fue fundada el 27 de marzo de 1624 con los títulos de Universidad Mayor Real y Pontífica a través de la bulba papal emitida por Gregorio XV el 8 de agosto de 1623 y el documento real emitido por el rey Felipe III el 2 de febrero de 1622. El jefe local de la Compañía de Jesús, el padre Juan Frías de Ran, estaba encargado de la fundación de la universidad. La primera autoridad académica de la universidad fue el padre Ignacio de Santillán. El primer ministro nativo fue el doctor José Manuel de Segovia. Las primeras materias que se dictaron fueron teología escolástica, teología moral, filosofía, latín y el lenguaje nativo aymara. Más tarde, en 1681, bajo la autoridad del arzobispo Cristóbal de Castilla y Zamora, se incluyó derecho canónico, particularmente en las materias de ley, así también como en la Real Academia Carolina, se formó la sociedad colonial clase alta de los siglos XVII y XVIII. Algunos de esos pupilos distinguidos, conocidos como doctores de Charcas, fueron quienes llevaron adelante el movimiento libertario el 25 de mayo de 1809. Y otros lo llevaron a cabo en La Paz, Quito, Tucumán y Buenos Aires, y otras revoluciones de independencia desde ese entonces. En este hecho histórico sobresalen los hermanos Manuel y Jaime de Zudáñez, Bernardo Monteagudo, Manuel Rodríguez de Quiroga, a quienes también se les atribuye autoría en los documentos doctrinales que se inspiraron en las revoluciones de Charcas, Argentina, Chile y Perú. El papel de la universidad durante la independencia y la etapa fundacional pública de Bolivia en 1810 y en 1825 fue determinante porque orientó la redacción y aprobación de las primeras constituciones, que definieron la estructura y organización del Estado a finales del siglo XIX
y en las primeras décadas del siglo XX, las universidades de Latinoamérica recibieron la influencia de doctrinas liberal, positivista y marxista. De algún modo inspiraron la redacción y el Manifiesto de Córdoba, que proclamó en 1918 las autonomías de las universidades, con relación al Estado y a la Iglesia. Esta corriente renovadora llega a las aulas de la Universidad de San Francisco Javier, y de ese modo es como se expande el resto de las universidades del Alto Perú. Y ustedes se preguntarán, ¿quién fue San Francisco Javier? Él nace un 7 de septiembre del año 1506 en un castillo de Navarra, próximo a Pamplona, España. Cuando cumplió 18 años se traslada a París, obteniendo en 1528 el grado de licenciado. Previamente llega a conocer a Ignacio Loyola. Muy lejos vas a llegar. Quien fue su guía espiritual. Finalmente, San Francisco Javier se convirtió en los 7 primeros seguidores de Ignacio Loyola, fundador de la orden jesuítica, consagrándose al servicio pleno de Dios en 1534.